Adelante, doctora Aguilar. Señores investigadores, señores participantes, tengan ustedes muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida a la segunda semana de investigación organizado por la Red Peruana de Universidades, que consolida una comunidad de investigadores e investigadoras de alcance nacional, con vínculo activo de 24 universidades peruanas. Antes de iniciar, recordarles a los señores asistentes que pueden realizar sus preguntas por el chat. Al finalizar de sus exposiciones, les responderán los respectivos ponentes. Iniciamos con la presentación dentro del área de conocimiento, ciencias básicas. Invitamos al doctor Luis Pacheco Otalora. El doctor Pacheco presentará el tema de avances y perspectivas en investigación en neurociencias. El doctor Pacheco es doctor en bioquímica por el Departamento de Química de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, con posgrado en neurociencias en la Universidad de Texas. Es investigador y consultor del Centro de Investigación Biomédicas de la Universidad Andina del Cusco, con experticia en técnicas de electrofisiología, biología molecular, bioquímica, técnicas de microscopía y cultivo celular. Doctor Pacheco, tiene 15 minutos. Adelante. Gracias. Muy bien. ¿Ven mi presentación? Todavía no, doctor. Ok, ahora. Ahora sí. Muy bien. En primer lugar, buenos días con todos. Gracias a la Red Peruana de Universidades por permitirnos este espacio de socializar los trabajos que se vienen realizando en diferentes universidades. Les vamos a presentar resultados preliminares de avances y perspectivas en investigación en neurociencias, efecto del estrés en la vida temprana sobre el comportamiento emocional de ratones adultos Valbi-C y C57. Aquí está el equipo conformado entre el grupo de investigación, que son estudiantes e investigadores, Laboratorio de Investigación de Neurociencia de la Universidad Andina de Cusco, y pasaré a mostrarles nuestro diseño experimental. El objetivo de este trabajo preliminar es establecer un modelo animal que nos permita obtener cepas o ratones, en este caso, con características fenotípicas ansioso-depresivas. Y esto es para hacer screening de drogas para el tratamiento de ansiedad y depresión. Estamos estudiando el estrés en la vida temprana por restricción de nido, un paradigma utilizado por Rice en el año 2008, y consiste justamente en utilizar estas cepas que contamos en el laboratorio, las Valbi-C y las C57. El diseño experimental inicia el día postnatal 2 y se lleva hasta el día postnatal 9, que consiste justamente en la restricción de nido. Tenemos las camadas que van a ser estandarizadas y con una distribución aleatoria para los grupos experimentales, tanto control como el de restricción de nido. Y esto consiste en limitar la tenencia de poder realizar las madres un nido apropiado, y esto conduce a una desfragmentación materna en el cuidado justamente de las crianzas. Esto posteriormente puede ser susceptible a estas crías a tener un fenotipo ansioso-depresivo, como esperamos. Luego de 2 meses y medio, aproximadamente 75 días, empezaremos una evaluación comportamental en la cual evaluaremos la ansiedad y la depresión por test de laberinto elevado en cruz o el de nado forzado. Seguidamente de esto, también vamos a observar y vamos a trabajar en la expresión génica correspondiente a diferentes receptores, en este caso los milanocorticoides, glucocorticoides y el receptor de la hormona liberadora de corticotropina en hipocampo. Muy bien, nuestro objetivo inicial es estudiar una nueva alternativa de tratamiento para ansiedad y depresión basándonos en el sistema endocannabinoide. Ya existe un buen número de trabajos que están realizando justamente
nuevas alternativas de tratamiento como inhibidores de FAT, algunas drogas agonistas, y se ha observado justamente que en la depresión y la ansiedad este sistema está disminuido, por ejemplo, la expresión de estos receptores CB1 y CB2 en algunas otras alteraciones como el dolor, neuroinflamación. Y bueno, ya comercialmente se está tratando de evaluar algunas alternativas, inhibiendo justamente la enzima que degrada un compuesto que en este caso sería la anandamida, ¿no? Es el endocannabinoide al que nos vamos a referir. En el caso de estrés, nosotros observamos justamente que hay un aumento de la actividad de esta enzima, que es la que degrada justamente la anandamida. A su vez, tenemos expresión disminuida de los glucocorticoides o aumento de la actividad justamente, en este caso, los receptores y su ligando. Hace un tiempo atrás se trabajó con esta droga, el rinomabanovan, que inicialmente se utilizó para el tratamiento de la obesidad, pero fue sacada del mercado ya que esta inducía características depresivas y ansiosas y fue retirada. Nuestro objetivo en realidad es estudiar una nueva forma de tratamiento, unas nuevas estructuras, en este caso las macamides provenientes de la maca, que ya se ha comprobado in vitro que tiene una actividad inhibitoria del FAT. Como ya hemos hablado, esto al aumentar la cantidad disponible de anandamida, podría justamente activar estos receptores que están asociados a la depresión y consecuentemente disminuir los niveles de ansiedad y depresión en las diferentes estructuras que vamos a observar y trabajar más adelante. En este caso, sistema monoaminérgico, dopamina, serotonina o norepinefrina también. Nuestros resultados, basados en los comportamientos relacionados a ansiedad, para la primera cepa, Val-B-C, utilizamos el laberinto de la Baden-Cruz. Este consiste en 2 brazos abiertos, 2 brazos cerrados, y la exposición del ratón a este desafío. Las características tipo ansiosas demostradas en este test muestran que justamente el animal que pasa menos tiempo en los brazos abiertos, que es una característica innata de los ratones de explorar, tiene una conducta tipo ansiosa o el número de frecuencias que pasan por este lugar. ¿Qué observamos nosotros en los ratones machos? Fue justamente que en comparación con el grupo control que no fueron sometidos al estrés en la vida temprana, es disminuido como estábamos apreciando acá, lo habíamos comentado. Entonces, estos animales tienen una conducta tipo ansiosa. Ya en tanto las hembras no muestran ese mismo perfil, se observó justamente la latencia en la caja oscura, es mucho menor, pasa mucho más tiempo ahí, es un lugar de protección comparado con los controles. Un análisis entre sexos muestra que justamente los machos al parecer muestran un fenotipo tipo ansioso, más no las hembras. En el caso del comportamiento tipo depresivo para los ratones Val-B-C, utilizamos el test de nado forzado, el cual consiste en someter a este animal justamente a un desafío en un cilindro lleno de agua, y observamos justamente la parte de la inmovilidad, el tratar de trepar y el nado. Una característica tipo depresiva es que estos animales quedan más tiempo inmovilizados. Es ampliamente utilizado. ¿Qué observamos con los animales machos? Pues la latencia de la primera inmovilidad es mucho menor comparada con los controles y el tiempo de movilidad mucho menor. Estas dos características nos reflejan justamente que estos animales sometidos a estrés en la vida temprana tienen una característica tipo depresivo, tanto como lo estamos observando en estos cuadros. Y de igual forma, para la hembra, no tanto en la parte de inmovilidad, nos observó una característica significativa. Pero un análisis entre sexos se observa justamente que la latencia y la inmovilidad para ambos sexos en esta cepa muestra un fenotipo tipo depresivo y este efecto parece ser independientemente del sexo. Seguidamente, luego de los 2 meses y medio de haber hecho este estudio comportamental, sacrificamos los animales y comenzamos a observar la expresión de genes en hipocampo. Esto es una
una idea general de lo que se está haciendo. Inicial, bueno, como le decía, el tratamiento va a ser posterior a esto. Primero estamos evaluando si conseguimos tener el fenotipo ansioso depresivo en estos animales. Bueno, los animales fueron sometidos a sacrificio y el área de interés ha sido extraída para posteriormente hacer los análisis de moleculares a través de la técnica de qPCR. ¿Qué observamos en los animales machos y hembras? Pues hay un aumento de los receptores, en este caso de glucocorticoide y melanocorticoide, en ambos sexos, ¿no? Machos y hembras. Y una disminución de, en este caso, del receptor de la hormona liberadora de corticotropina. Hay una disminución comparados con el grupo control. Interesantemente, un estudio de Resopoder, Wally y Blum en el año 2001 observa que hay una relación inversa de la cantidad justamente de melanocorticoides, glucocorticoides, pero esto se estabiliza a las 8 o 9 semanas como en el estudio realizado. Entonces, lo que observamos acá es la razón, el ratio de melanocorticoides y GR y MR para la expresión de estos niveles, observando que está llegando al punto de 1 para estas cepas. Machos y hembras para el estrés en la vida temprana muestran un incremento de la expresión justamente de GR y MR y a una expresión reducida del receptor de la hormona liberadora de corticotropina. Los resultados comportamentales en relación a la ansiedad para la siguiente cepa, la C57, muestra algo interesante. Muestra que los animales expuestos al estrés en la vida temprana se hacen menos susceptibles a la ansiedad, en el caso de los machos. No en tanto en las hembras no muestran ese tipo de perfil. Esto es contrario justamente a la primera cepa observada. En tanto a la observación entre hembras y machos, solamente los machos, perdón, solamente las hembras, parecen mostrar los machos parecen mostrar un fenotipo tipo reducido hacia la ansiedad, más no las hembras, como vemos observado en comparación con el control. Explora mucho más las áreas abiertas, y esto es una indicación de que son menos ansiosos. Ya el comportamiento tipo depresivo para el test de nado forzado muestran similitudes al visto en la anterior cepa, con una latencia menor y una inmovilidad mayor comparados con los controles tanto para machos como hembras. El análisis entre sexos muestra igual una similitud comparados con los animales estudiados previamente, que la latencia y la movilidad son justamente mayores, ¿no? Menores en latencia y mayores en movilidad. Estos resultados estos ratones expuestos justamente al estrés en la vida temprana muestran un fenotipo depresivo, ¿no? Y este efecto parece ser independientemente del sexo. Doctor ¿No? Pacheco, le quedan 5 minutos. Gracias. Expresión de genes en el hipocampo, como lo anterior, en ambos casos las hembras y machos expresan un aumento de GR y MR y una disminución como observado en el anterior, ¿no? Y bueno, la relación de MR y GR está aumentada en el doble como visto en el caso anterior. Machos y hembras muestran un incremento de la expresión de genes, como lo hemos observado, y una disminución del gen GRHR1. En tanto una comparación entre cepas, lo más resaltante es que los controles muestran un fenotipo mucho más ansioso en el caso de los C57 y este se ve revertido cuando utilizamos el estrés en la vida temprana. En tanto las hembras no se aprecia eso. En relación al comportamiento relacionado a la depresión, ambas cepas, tanto machos como hembras, como lo hemos notado, tienen un carácter tipo depresivo, un fenotipo tipo depresivo, luego expuestos al estrés en la vida temprana. Los resultados en comparación entre cepas mostramos igual. Aquí hay una relación mayor en cuanto a los C57 sobre la expresión en relación al MRGR. Y bueno, estos exhiben un poco más en el caso del ratio para los machos.
El resumen de resultados, obtenemos que el fenotipo tipo depresivo para hembras y machos en ambas cepas es evidente después de ser expuestos al estrés en la vida temprana. Hay un aumento también en relación al GR y MR y una disminución en la expresión del receptor de la hormona liberadora de corticotropina. Conclusiones finales. Estrés en la vida temprana afecta el comportamiento emocional en ratones adultos, tanto machos y hembras de 57, y el estrés en la vida temprana induce un fenotipo tipo depresivo en animales en ambos sexos, y un efecto ansiogénico en solamente ratones machos en ambas cepas. El estrés en la vida temprana altera el perfil de la expresión asociado a la regulación del sistema de respuesta al estrés, tanto para GR como MR, y en la hormona liberadora de corticotropina. Esta alteración puede recurrir independientemente del sexo y de cepa, aunque es mayor ratio, como lo hemos visto, para la expresión de C57. Nos queda saber si los perfiles observados a nivel de expresión génica se corresponden a las alteraciones de nivel de secreción de la corticotropina. Es algo que todavía no lo hemos hecho, pero está en camino de ser observado. Quisiera agradecer al grupo de trabajo, a la doctora Grace, encargada de la parte de los estudios comportamentales, a la participación del doctor Juan Manuel Iglesias, en la parte de la estandarización de los métodos de biología molecular, a los estudiantes, y a nuestra colaboradora también, a Magíster Catherine Tawada, a la Universidad Andina de Cusco, a Prociencia y al Grupo Mundial por permitirnos desarrollar este tipo de investigaciones. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pacheco por compartir sus experiencias sobre un tema tan importante que es la biociencia. Muchas gracias, doctor Pacheco. Gracias. Invitamos a la doctora Juliana Mas Ubiluz. Si hubiera alguna pregunta al final de la exposición de los ponentes, podríamos contestarles. Doctora Juliana Mas Ubiluz presenta el tema de impacto de la epidemia, el impacto de la pandemia por el COVID-19 en la salud de personas mayores. La doctora Mas es médico internista del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Es docente ordinario de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Instructora de simulación clínica del Centro de Simulación de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Tiene una segunda especialización en estadística e investigación. Es miembro del Instituto Gerontológico de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Doctora Juliana, está adelante. Muchas gracias. Buenos días con todos. Voy a pasar a compartir. No sé si se está visualizando la pantalla. Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, bien, gracias por la presentación a la doctora Elsa Aguilar. Yo soy médico internista, pero soy investigadora del Instituto de Gerontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad queremos presentar algunos trabajos que hemos desarrollado. En algunos de ellos les voy a mencionar unos avances preliminares. De hecho, hemos podido observar todos probablemente a lo largo de la pandemia cómo es que los adultos mayores se han visto afectados no solamente en la parte de la salud física, sino también de la salud mental. Esta es la agenda de los trabajos que les voy a presentar. Para mencionarles nada más en este gráfico cómo es que nosotros podemos observar, es un gráfico que nos está mostrando la mortalidad del COVID a nivel mundial por grupos etarios, ¿no? Y podemos observar cómo es que el riesgo, de todas maneras, de mortalidad va a aumentar de forma exponencial según la edad, tanto de hombres para mujeres, siendo al final realmente la tasa de mortalidad masculina más consistentemente elevada que la femenina, ¿no? Los que al final han tenido mayor mortalidad, por lo menos en este paper que resume un poco por grupo etario, de hecho fueron Inglaterra, Bélgica, España, Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos y Alemania, ¿no?
para comentarles que el siguiente, un momentito que tengo que pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Gracias. No sé si podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces uno de los primeros trabajos que nosotros desarrollamos, que ahorita se encuentran en vías de publicación, es la alta mortalidad en pacientes hospitalizados con neumonía por COVID en un país en desarrollo. De hecho, pudimos observar cómo es que la alta mortalidad que estábamos viendo durante la primera ola que se llevó desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto, en un contexto que lamentablemente teníamos una gran deficiencia de atención, no se dio abasto y queríamos evaluar qué factores estuvieron de riesgo se pudieran determinar para poder tener un conocimiento de nuestra población. Entonces llevamos a cabo un estudio descriptivo transversal para poder determinar las características epidemiológicas, clínicas y de laboratorio en pacientes que ingresaban con neumonía por SARS-CoV-2 en el servicio de emergencia del Hospital Loaiza desde el 1 de mayo al 31 de agosto del 2020. Fue la población de estudio dirigida, ya tanto con casos sospechosos o casos confirmados, y se excluyeron aquellos pacientes que tenían menos de 18 años de edad y aquellos pacientes que, por ejemplo, firmaban retiro voluntario o que llegaban fallecidos. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. El número total de pacientes que se ingresó al estudio fueron de 1.537. Como pudimos ver, los menores de 60 años fueron de un aproximado de 712 y mayores iguales de 60 años, 824. Definitivamente podemos ver la predominancia del sexo masculino, más casi un 69% fueron varones, ¿no? Versus un 31.6% que fueron femeninas, los cuales de todas maneras hubo sí una diferencia en este grupo, sobre todo en los menores de 60 años. Asimismo, vimos una diferencia en cuanto al tiempo de enfermedad, que la categorizamos menores de 7 días y mayores de 7 días, ¿no? Los pacientes en realidad llegaban con un tiempo de enfermedad un poco más de 7 días, casi el 61% de la población, en donde igual encontramos una diferencia predominantemente para los menores de 60 años. Recordemos que en esas fechas las pruebas que nosotros teníamos disponibles eran básicamente las pruebas serológicas. Igualmente pudimos observar sí un porcentaje de la población que se automedicó. Dentro de ellos igual, bueno, predominaron en este caso los pacientes menores de 60 años. Comorbilidades que ya estaban descritas y que nuevamente nosotros acá en la población que manejábamos las pudimos observar, como la hipertensión arterial, la obesidad, que fue algo de todas maneras subjetivo, y la diabetes mellitus. También pudimos observar una diferencia, ¿no? A predominio obviamente de los pacientes mayores de 60 años, justamente pacientes que tienen mayor prevalencia de comorbilidades. De los síntomas, ninguno, si bien es cierto, salió significativo, pero sí hay que recalcar, yo creo que 2 cosas importantes. La tos fue predominante, el malestar general, yo diría incluso también la fiebre, que es casi característica, y definitivamente la disnea, ¿no? Casi el 83.86% de los pacientes que ingresaron presentaron la disnea como un síntoma predominante. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. El SAFI, que es una medida para valorar la saturación de ingreso de los pacientes, sí hubo una diferencia. Los pacientes adultos mayores, los mayores de 60 años, sí tuvieron mayor complicación de ingreso, y asimismo presentaron marcadores de inflamación que también ya están descritos en la literatura, como por ejemplo la linfopenia, aumento de dímero D, de deshidrogenasa láctica, de proteína
proteína C reactiva y de fibrinógeno dentro de ellos, ¿no? Otros marcadores como la aspartato aminotransferasa, de repente bilirrubinas y albúmina también estaban presentes. La estancia hospitalaria, sin embargo, no hubo una diferenciación, nada más de repente me olvidé de recalcar que los valores los tomamos en mediana con rasgos intercuartílicos, y acá vamos a la parte, de repente una de las partes más importantes, que es la mortalidad, ¿no? O sea, la mortalidad que nosotros tuvimos en el hospital durante la primera ola fue de 49.71%. Esa fue la mortalidad intrahospitalaria, donde sí hubo diferencias, aproximadamente 61.04% de los adultos mayores versus los 36.65% que fueron los menores de 60 años, ¿no? Entonces ellos fueron definitivamente en ese aspecto los más afectados. No sé si podemos ir al siguiente gráfico, por favor. Acá nosotros podemos ver un gráfico en el cual vemos el número de casos en tiempo de la enfermedad en días según el grupo etario. Podemos ver que en ambos grupos etarios tuvieron un tiempo de enfermedad similar, prácticamente en un corte entre 5 a 7 o 8 días, siendo un poco mayor en los menores de 60 años. No sé si podemos pasar la siguiente, por favor. Igual, en los fallecidos y en los vivos se dio un tiempo de enfermedad similar. La siguiente, por favor. El siguiente estudio fue llevado a cabo durante la segunda ola. Definitivamente luego de la primera ola vino lo que fue la reactivación económica. Se suspendieron el confinamiento, hubo movilización de la población, muchas veces sin mayores restricciones, y no siempre respetando la bioseguridad, y aparecieron nuevas variantes. Ya estábamos observando la presencia de gente más joven que adquiría la enfermedad severa. En el primer estudio igual se excluyeron los pacientes con COVID leve, solamente ingresaron pacientes con enfermedad moderada severa, al igual que en este caso, mayores igual de 18 años y que tuvieran la enfermedad de forma sospechosa o confirmatoria. La siguiente, por favor. Se llevó a cabo desde el 1 de enero al 28 de febrero, justamente que fue en el pico los últimos días de diciembre y que después despegamos. Acá nuevamente podemos ver la predominancia del sexo masculino, 64% versus 35.57%. Sí hubo una diferencia según la edad. Acá no vimos una diferencia en cuanto al tiempo de enfermedad. Entraron ya otras pruebas en la segunda ola, no solamente las serológicas, ya entramos a tallar con las antigénicas, y vimos sí una diferencia en cuanto a la automedicación. Entonces los pacientes ya tenían mayor automedicación con corticoides, con antibióticos y otros medicamentos que no los hemos puesto acá porque eran varios, pero cabría mencionar ivermectina, enoxaparina, oxígeno domiciliario. Se hizo una valoración subjetiva, también nutricional, igual pacientes con sobrepeso, obesidad, nuevamente la diabetes y la hipertensión fueron igual comorbilidades prevalentes y que sí hubo diferencia significativa. La siguiente, por favor. Acá también podemos ver que los síntomas en realidad no hubo diferencias, pero igual nuevamente la parte, por ejemplo, del síntoma de la disnea, la fiebre y el malestar general, así como la tos fueron los más predominantes. En el SAFI llama la atención que independientemente del grupo etario no hubo diferencia significativa, y nuevamente la parte de los marcadores de inflamación se volvieron a estar presentes. Los pacientes con índices de severidad en tomografía más afectados fueron los pacientes mayores de 60 años, y acá nuevamente podemos ver la mortalidad, cómo aumentó en la segunda ola en nuestro hospital, fue de 53.42%, ¿no? Versus 49% de la primera ola, ¿no? Siendo más afectados también nuevamente los adultos mayores, con un 67.69%. La siguiente, por favor. Acá igual podemos ver
los números de casos con tiempo de enfermedad según el grupo etario, y bueno, un mayor tiempo de enfermedad fue casi en ambos días, no hubo mayor diferencia. La siguiente, por favor. Igual para el tiempo de enfermedad y según el estado vital no hubo mayor diferencia. Podemos pasar la siguiente, por favor, el siguiente estudio. Se realizó un estudio de salud mental de adultos mayores durante la pandemia en el Hospital Cayetano Heredia. Fue un estudio descriptivo que se llevó a cabo en adultos mayores que acudieron al consultorio de valoración geriátrica integral de este hospital en el periodo de agosto del 2017 al 2020, y que teníamos la base en el Instituto de Geriatría, en el servicio de geriatría, los números de teléfono, y se les realizaron una entrevista estructurada en la fecha que el adulto mayor le pareciera conveniente, previo consentimiento informado. Este estudio se llevó a cabo entre noviembre del 2020 a enero del 2021, ¿no? Preguntándoles básicamente factores estresores. Vamos a dar un resumen preliminar de los resultados. La siguiente, por favor. Como podemos ver, bueno, en este caso definitivamente los que más respondieron fueron las mujeres en un 73.29% de las encuestas. El total de pacientes entrevistados fueron 281, de los cuales solamente voy a presentar los resultados de 146. Cabe resaltar que sí hubo una diferencia en el tema de que los pacientes, la mayoría, bueno, no trabajaba antes de la pandemia. Tenían antecedentes de COVID solamente el 15% de los pacientes, la mayoría sí vivía con los hijos y los nietos, la mayoría utilizaba la tecnología, eso también salió significativo, casi el 62%. La siguiente, por favor. Doctora, que le quedan 4 minutos. Ok, gracias. La siguiente, por favor. Muy bien, dentro de los factores estresores podíamos ver que los pacientes tuvieron problemas del sueño, la mayoría, voy a hablar más del 50%, miedo a contagiarse de COVID, temor a enfermarse por COVID y no ser atendido, temor de no ser atendido por otra enfermedad, a morir solo, a que otro miembro de su familia lo contagie y a no poder salir a hacer sus actividades por miedo al contagio. La siguiente, por favor. Este estudio, que es el de conocimiento, actitudes y prácticas, también es un estudio que se realizó llamando a los pacientes de esa base de datos que estaban registrados en el instituto y así en el servicio de geriatría. La siguiente, por favor. Es un estudio que aún se está llevando a cabo. Nuevamente, el sexo predominante es el femenino. Pacientes con diagnóstico de COVID, igual prácticamente el 22%, tienen comorbilidades igual como hipertensión, diabetes. La siguiente, por favor. Solamente se midieron 3 dominios, ¿no? Dentro de los dominios de conocimientos yo diría que lo más importante es que sí sabían que era un virus. Para ellos el tratamiento, todavía el 25% considera que el tratamiento es la ivermectina, saben los síntomas del COVID, saben que deben de acudir a un médico, que el lavado de manos y de repente a través de la superficie se puede contaminar. La siguiente, por favor. En cuanto a actitudes, sí, definitivamente saben que se podría tratar en la casa, que existe, si hay una vacuna se debería de utilizar. La siguiente, por favor. Y en cuanto a las prácticas, evitaban salir de casa, para eso ellos lo consideraban importante, el lavado de manos frecuente también, y el uso de soluciones desinfectantes. La siguiente, por favor. Solamente para terminar, es las actitudes de los adultos mayores frente a la inmunización, el mismo grupo de pacientes. La siguiente, por favor, donde se les preguntó acerca, y estos todavía están en curso, ¿no? La mayoría sí se vacunó para el COVID, recibió la mayoría las 2 dosis, solamente 6 no recibieron dosis, la segunda dosis. La siguiente, por favor. Yo quisiera recalcar que la mayoría sí toma distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos.
y considera que sí es importante la vacunación, pero miren, el 24% más 8, casi 32 o 36% no están seguros o no saben si las vacunas son seguras, ¿no? Y para terminar, en cuanto a las conclusiones, la siguiente, por favor. Este es un cuadro nada más en la cual mostramos de Estados Unidos, en la cual, como podemos ver, los pacientes que no están vacunados por grupos etarios independientemente son pacientes que van a fallecer, ¿no? O sea, sin duda alguna la vacunación sí nos protege. La siguiente, por favor. La pandemia, en conclusión, la pandemia por COVID ha tenido una alta mortalidad en la población adulta mayor, la cual se ha visto afectada por múltiples factores, comorbilidades, falta de servicios continuos para atender a los adultos mayores que necesitan una atención constante por las múltiples comorbilidades que estos presentan. Actualmente muchos hospitales tienen los consultorios cerrados, no hay atención a veces primaria y es lo que ha faltado. Ha existido un gran impacto negativo en la salud mental de las personas adultas mayores, por lo que es necesario realizar más estudios en esta población para poder realizar intervenciones. Existe un conocimiento parcial de los adultos mayores respecto a la pandemia del COVID con prácticas de prevención adecuadas y sí llama la atención que todavía un alto porcentaje sigue considerando la ivermectina como un tratamiento. El 20% de los pacientes que hasta ahora nosotros vamos entrevistando no se ha vacunado para el COVID, siendo uno de los motivos más probables la falta de la seguridad para la vacuna. Y mi última diapositiva, por favor. Muchas gracias. Es acerca del trabajo el equipo de trabajo del Instituto de Gerontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, yo soy solamente un miembro, la doctora Tania Tello, que es geriatra y es profesora asociada de la facultad, y el doctor Pedro Ortiz, que es también médico internista, es profesor asociado de la facultad, que es el director actual del instituto. Esto todo en colaboración ha sido con la Facultad de Ciencias y Filosofía. Hemos recibido el apoyo de la profesora Luz Carvajal, que es profesora principal del departamento. Muchas gracias por escucharme. Agradecemos a la doctora Mas por compartir sus experiencias analizadas del comportamiento de pacientes con COVID-19 en esta pandemia. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Invitamos a la doctora Irmia Paz Torres. La doctora Paz nos presenta el tema de inflamación y riesgos cardiovasculares en personas expuestas a hipoxia hipovárica intermitente crónica. La doctora Paz es médico, magíster en ciencias biomédicas básicas, doctora en salud pública, docente de inmunología y microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. Ha sido coordinadora en protocolos de investigación de la Naval Medical Research Unit 6, ha realizado investigaciones en infecciones respiratorias virales, inmunología y educación médica. Doctora Paz, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Red Peruana de Universidades por la invitación a participar en esta importante actividad de la Semana de Investigación. Y bueno, el tema que les voy a presentar, quiero primero aclarar que solamente este es un proyecto. Todavía no tenemos resultados de este proyecto por, bueno, razones entre otras como la pandemia que nos han retrasado los procesos de adquisición de los equipos. Esta investigación trata sobre inflamación y riesgo cardiovascular en personas expuestas a hipoxia hipovárica intermitente crónica. Todos sabemos que las enfermedades cardiovasculares tienen una serie de patologías que pueden, digamos, incrementar el riesgo de estas enfermedades. Dentro de esas patologías están pues la obesidad, está el consumo del tabaco, el sedentarismo, las dislipidemias. Y hay una condición que también se asocia con mucha frecuencia a las enfermedades cardiovasculares, y esta condición es el apnea obstructiva del sueño, en la cual vamos a encontrar que hay una hipoxia intermitente debida a la obstrucción de las vías respiratorias durante el sueño. Y se ha visto que en esta condición hay un aumento de citoquinas proinflamatorias,
hay una disminución de la luz arterial, lo cual finalmente conlleva a los eventos cardiovasculares. Y nuestro equipo piensa o ha pensado que esta condición de hipoxia intermitente también se cumple cuando personas que trabajan desplazándose de un piso ecológico al otro. En nuestro país tenemos, ustedes saben, la cordillera de los Andes, y ello condiciona que tengamos pues altitudes muy variadas en las cuales la concentración de oxígeno va disminuyendo. Y creemos que esto es un importante hecho que debemos investigar. Y lo debemos investigar por dos situaciones bien concretas. La Organización Mundial de la Salud reporta que en el mundo la primera causa de mortalidad es precisamente las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, en el Perú es la segunda causa de mortalidad en ambos sexos y la primera causa de muerte en el sexo masculino. Esto definitivamente marca la prioridad de investigar este tipo de condiciones que podrían llevar a un mayor riesgo cardiovascular. La fisiopatología de la apnea obstructiva del sueño y la hipoxia intermitente, la hipoxia hipovárica, que es en realidad la hipoxia ya no por obstrucción de las vías respiratorias, sino por disminución de la presión barométrica de oxígeno debido a la altura. Esta hipoxia intermitente podría entonces también estar condicionando estados proinflamatorios que a su vez podrían conllevar a un mayor riesgo cardiovascular. El grupo entonces se planteó la hipótesis de que las personas expuestas a la hipoxia hipovárica intermitente crónica pueden presentar elevación de marcadores inflamatorios y un mayor riesgo cardiovascular. En cuanto al objetivo de nuestra investigación de este proyecto, es precisamente evaluar la relación entre la inflamación, el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular en personas expuestas a hipoxia hipovárica intermitente crónica en el sur del Perú, específicamente en Arequipa. Se define como hipoxia hipovárica cuando la persona está expuesta a una presión parcial de oxígeno menor a 103 y una presión barométrica menor de 160 milímetros de mercurio. Esto corresponde aproximadamente a una altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En nuestra localidad tenemos muchos conductores, transportistas, que realizan viajes constantes a ciudades como Juliaca, por ejemplo, que está a una altura de 3.824 metros sobre el nivel del mar, con lo cual sería una altura que ciertamente estaría llevando a un estado de hipoxia hipovárica. Y por otro lado, tenemos también transportistas que desde la altura de la ciudad de Arequipa, que está a 2.335 metros sobre el nivel del mar, viajan más bien a una ciudad como Mollendo, que está a 26 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos dos grupos que realizan la misma actividad, que pueden probablemente tener la misma condición de sedentarismo, ¿no? por ser conductores de transportes públicos, pero que viajan a altitudes diferentes y la condición esta de hipoxia se cumpliría solo en los transportistas que están viajando a la ciudad de Juliaca. Entonces, estos son nuestros dos grupos. El grupo control vendría a estar representado por los transportistas residentes en Arequipa y que viajan a Mollendo, por ejemplo, ¿no? Y el grupo de estudio serían los transportistas que viajan a la ciudad de Juliaca, que está por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. En ellos se realizaría entonces un estudio observacional y prospectivo
La cantidad de personas, de participantes en cada uno de estos grupos se ha determinado luego de las fórmulas correspondientes en un número de 97 participantes por grupo, teniendo en cuenta incluso un 20% de pérdida de los participantes enrolados. Bien, en ellos, ¿qué tipo de variables van a ser estudiadas en ambos grupos? Las variables inflamatorias, en este caso, estarían dadas por las citoquinas, la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto al riesgo cardiovascular, tenemos el score de Reynolds y el electrocardiograma. Luego les precisaré un poquito sobre el score de Reynolds. Y en cuanto a las variables antropométricas, pues tenemos los perímetros, como el perímetro abdominal, el índice de masa corporal y una bioimpedanciometría que nos permita obtener información sobre la cantidad de grasa que tiene en el organismo el individuo, ¿no? Sobre el score de Reynolds, esto es una fórmula, fórmula en la cual se toma en cuenta algunos índices que toman datos como la edad, la presión arterial, el colesterol total, el colesterol HDL, si el paciente es fumador en el momento actual, la proteína C reactiva, por favor no confundamos PCR con la determinación molecular, sino en este caso es la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Si el paciente tiene o no antecedentes de infarto de miocardio prematuro en los padres. Y bueno, estos datos también van a ser obtenidos a través de la ficha de encuesta y las mediciones correspondientes que se van a realizar. La mayoría de las mediciones, como por ejemplo las mediciones de las interleuquinas, todas ellas van a ser a través de técnicas de ELISA, igualmente la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Bueno, el riesgo cardiovascular mediante las determinaciones de colesterol, insulina, el mismo hemograma y el electrocardiograma. Y en cuanto a las variables antropométricas, pues las mediciones correspondientes, el pesado, el tallado, las mediciones de los perímetros y finalmente la bioimpedanciometría, que como repito nos dará una idea de la cantidad de tejido graso que tiene el paciente. ¿Cuáles van a ser nuestros criterios de inclusión? Ya había mencionado que vamos a tomar una población de conductores de rutas interprovinciales que realicen al menos 3 viajes por semana, ida y vuelta, con una estancia máxima de 3 días, en realidad serían 2 días en promedio, en la ciudad de destino, por al menos un tiempo de 6 meses consecutivos. En realidad, los estudios que hay respecto a la hipoxia intermitente tienen resultados muy discordantes, muy disímiles. Unos reportan efectos, digamos, favorables de este tipo de hipoxia intermitente, que incluso se dice que estaría ayudando a la recuperación de pacientes que han tenido algún evento cardiovascular agudo, y otros estudios más bien reportan todos los efectos adversos de la exposición a la hipoxia intermitente. Y la razón principal de esta discordancia de los resultados es que, digamos, el efecto de la hipoxia va a depender básicamente de la frecuencia y la severidad del enfrentamiento a esta hipoxia. Entonces nosotros hemos querido estandarizar por eso este tiempo de 6 meses y con una estadía aproximada de 2 días por semana, ¿no? en una altitud que corresponda a una hipoxia hipovárica.
Todos los conductores elegidos serán de sexo masculino entre los 30 y 60 años. Y como criterios de exclusión, aquellos que tengan índices de masa corporal por debajo de 18.5 o por encima de 40. Además, aquellos que tengan antecedentes de diagnóstico de hipertensión arterial, enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades que cursen con procesos inflamatorios crónicos, previo al inicio de su actividad como transportistas interprovinciales. Conductores que en los 30 días previos al estudio hayan tenido alguna enfermedad aguda o hayan recibido un tratamiento antibiótico o antiinflamatorio. Y conductores fumadores que reporten haber dejado de fumar en un periodo menor a 1 año, ¿no? Es decir, que todavía puedan presentar los efectos adversos del consumo del tabaco. Bien, finalmente presentarles al equipo de investigación conformado básicamente por docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, como el doctor Ricardo León Vázquez, quien habla, el doctor Jorge Bayón, el magíster Ricardo Dávila de la Facultad de Biología, y tenemos como coinvestigador externo al doctor Arturo Arce Esquivel de Texas University y al magíster Oscar Moreno Loaiza de la Universidad de Río de Janeiro, la Universidad Federal de Río de Janeiro, y también a nuestros investigadores junior que son tesistas de la Facultad de Medicina de la UNSA. Muchas gracias por su atención y quedaré atenta a las preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Paz, deseándole que en los próximos eventos científicos pueda compartir usted los resultados de tan importante investigación. No viendo preguntas, quedamos agradecidos infinitamente a los expositores por compartir sus experiencias en las investigaciones que vienen desarrollando, con el único objetivo de generar conocimiento para solucionar los problemas de nuestra nación. A los asistentes, por el interés de seguir queriendo aprender más cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctores. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, gracias.